Yo quería empezar con dos frases de dos matemáticos. Yo soy abogada, pero me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el mundo friki, vamos a decirlo de esa manera, soy una abogada un poco particular. Y fijaros, estos son dos matemáticos del siglo XIX que planteaban, uno de ellos el famoso padre de la computación, duda de los datos hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Yo creo que es un buen planteamiento de comienzo. Y se cometen mucho menos errores usando datos incorrectos que no empleando dato alguno. Yo soy de la opinión de que hay que liberar datos para generar valor, porque lo más importante al final no es contener datos y protegerlos y dejarlos en un cajón. Lo más importante es plantear una gestión inteligente de la información. Y creo que os voy a explicar que, si bien hay una nueva normativa europea de protección de datos, sí que en paralelo, no sé si lo conocéis, hay un movimiento legislativo muy certero, muy rápido que se está produciendo en cuanto a la liberación y a la libre circulación de la información. Y tengo que decir que, aunque anteriormente comentaba la compañera, la anterior ponente, que la protección de datos parece que prima sobre esta situación, yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que creo que al final la propia normativa europea de protección de datos habla de la protección de datos, pero también de la libre circulación de la información. Y luego, por otro lado, también os comentaré un reglamento que está en ciernes que habla de la libre circulación de los datos no personales. Al final, el planteamiento está en saber qué son datos personales y qué no son datos personales. Y que incluso los datos personales, y creo que voy a intentar hacerlo de esa manera, y no he pasado todavía de el primer slide, al final se trata de asegurar o anonimizar información, porque también los datos personales se pueden utilizar. Tenemos el famoso GDPR. Llevamos casi un año, muchos de nosotros, como Bart Simpson, estudiando esta norma tan grande que tenemos por aquí, que esto para dormir está estupendo, de ponerlo ahí en la mesilla de noche. Todos los días nos leemos un artículo. Y realmente al final nos han enseñado que peligro de muerte no tocar los datos, porque realmente podemos incurrir en sanciones tremendas. No sé si sabéis que incluso se puso sobre la mesa la posibilidad de sancionar económicamente a las administraciones públicas. Hasta ahora la normativa europea de protección de datos planteaba, y la española, que los públicos no eran sancionados si se producía algún tipo de vulneración, sancionados económicamente, si podían ser sancionados a otro nivel. Sin embargo, el reglamento ha puesto sobre la mesa la posibilidad de sancionar económicamente a las administraciones públicas en caso de vulneración de la normativa europea de protección de datos. Sabemos que ahora mismo está en ciernes también un proyecto de ley orgánica que realmente no era necesario emitir, pero sí que de alguna manera se planteó como una justificación para que de alguna manera la normativa española estuviera lo más alineada posible con la normativa europea. Y de momento en este proyecto de ley, en cuyo elaboración estoy participando con un grupo parlamentario en la fase de enmiendas, parece que va a mantener este criterio de que las administraciones públicas no van a ser sancionadas económicamente, pero sí que va a haber un avance desde el punto de vista de las sanciones en caso de incumplimiento, con lo cual pues tendremos que tener cuidado. Dicho lo cual, ¿por qué es importante liberar datos? Esta pantalla, que seguramente no veréis mucho, yo creo que resume muy bien todo el valor y toda la riqueza. Esto es una slide que es de la Organización de Naciones Unidas y que plantea todos los campos en los que podemos aplicar o utilizar, más allá incluso de lo que comentaba la anterior compañera vinculada con el sector infomediario, que me parece fundamental y creo que ha traído unos muy buenos ejemplos de cómo se pueden reaprovechar los datos por el sector empresarial para generar nuevo valor, nueva riqueza. Pues aquí tenéis justamente casi todo lo que es la transversalidad de temas que a todos los que estamos en esta sala por diferentes departamentos nos pueden interesar. Estamos hablando del fin de la pobreza, del hambre cero, estamos hablando de ciudades y comunidades sostenibles, del medio ambiente, de la paz y la justicia social. Estamos hablando de un tema de salud, se ha puesto un ejemplo vinculado con temas de salud, luego les explicaré, porque justamente una de las iniciativas legislativas que se están enarbolando en estos momentos tiene que ver con la liberación de los datos sanitarios y también los datos a efectos de investigación científica, luego les comentaré concretamente este tema, pero creo que es importante desmitificar el hecho de que los datos están para meterlos en un cajón. Los datos no están para meterlos en un cajón, están para liberarlos, para aplicarlos, pero eso sí, tenemos que saber cómo hacerlo y qué técnicas utilizar en el caso de datos de carácter personal. Intentaré darles un poquito de luz sobre todo esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que primero tenemos que pensar cuando nos enfrentamos a un dato? Bueno, ¿esto qué es?
¿Es un dato personal? ¿Es un dato no personal? ¿Esto que tenemos delante qué es? Y esto es tan importante y tan básico porque determina al final el régimen jurídico aplicable que tenemos que tener en cuenta en cada caso. Porque no todos los datos, no toda la información que fluye en el ámbito público son datos de carácter personal. En gran medida sí, pero no tiene por qué ser así. Por lo tanto, lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿son datos personales? Porque si son datos personales, voy a tener en cuenta la normativa protectora de datos personales, pero si no son datos personales, no tendré ese yugo, no tendré esa limitación. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que entendamos qué es un dato de carácter personal. Un dato de carácter personal es algo que identifica a una persona física o permite su identificación sumando algún tipo de información, ¿vale? Por ejemplo, resulta que tenemos una matrícula de un coche que directamente no pone Noemí Brito, pero yo puedo ir contra un registro y cotejar esa información y saber que esa información o ese coche es mío. Por lo tanto, puedo hacer esa reidentificación o identificación. Por lo tanto, tendremos un dato de carácter personal. ¿Una IP es un dato de carácter personal? Parece que no, parece que básicamente hay un nombre y apellido detrás, pero justamente una IP también permite la identificación contra ISP, contra el proveedor de servicios de acceso a Internet, en caso de que haya algún tipo de mandamiento judicial que implique esa identificación. Luego sí es un dato de carácter personal. A veces no tenemos muy claro si tenemos delante datos de carácter personal o no. Os voy a comentar un caso para que entendáis un poco de qué va esto. Tiene que ver con un caso, además, aquí en Gran Canaria, un caso real, con una empresa que enfocaba la vía pública, eso es otra cosa, ¿no? Con unas cámaras de seguridad a la playa, una cámara paisajística, querían saber, bueno, de cómo estaba la playa, si podían venir, era un reclamo para… Esta gente tenía un tema de windsurf, un tema también de unos restaurantes, y enfocaba la vía pública. Se veían bultos en la playa, se veían personas, pero eran bultos. No eran identificables. La primera premisa para poder defender este caso y eliminar cualquier riesgo de aplicación de la normativa protectora de datos personales es decir, sí, hay detrás hay personas, pero ¿son identificables? Si no son identificables, no tenemos datos de carácter personal. Por lo tanto, no tenemos que aplicar la normativa protectora de datos personales. Otro ejemplo, que también está muy vinculado con los proyectos Open Data y Big Data. Si yo anonimizo información personal, ¿tengo datos de carácter personal? ¿Qué opinan? ¿Alguien se anima? No tenemos datos de carácter personal si están correctamente anonimizados. Uno de los criterios que establece el Reglamento General de Protección de Datos es que si tenemos un proceso de anonimización de datos y se eliminan al máximo los riesgos de reidentificación de las personas, la famosa irreversibilidad de la información personal, no tenemos datos de carácter personal. Por lo tanto, es crucial, es importante conocer y aplicar correctamente los procesos de anonimización de datos. Y ustedes lo pueden hacer, más allá de que sean datos de carácter personal o no. Por lo tanto, podrían incluso sobre datos de carácter personal, aplicando las técnicas de anonimización correctas, anonimizar datos y salir fuera del régimen jurídico de aplicación de la protección de datos. ¿Y qué hacer con esos datos? Aplicarlos. Generar valor con ellos. Por lo tanto, creo que es importante que tengamos en cuenta que es un dato de carácter personal y que no es. De hecho, tal es así lo que les estoy contando, que en el nuevo reglamento, que también tiene el mismo valor que el Reglamento General de Protección de Datos, a nivel de aplicación en todos los Estados miembros, hay un reglamento que lo que hace es propugnar la libre circulación de los datos de carácter personal. ¿Y cómo los define? Todo lo que no es dato de carácter personal es de libre circulación, son datos no personales. Por lo tanto, tengamos en cuenta que cuando hablamos de datos anonimizados, aunque partan de datos personales o de datos no personales, con este nuevo reglamento, este nuevo marco jurídico que impulsa la circulación sin restricciones de los datos en la Unión Europea, creo que de alguna manera tenemos unas bases legítimas claras y tenemos la oportunidad de hacer todo esto que comentaba la anterior ponente, generar valor, generar riqueza. Y creo que puedo darles esos fundamentos jurídicos para que pierdan el miedo a peligro no tocar y de esa manera puedan generar. Esto es una infografía que generó la Agencia Española de Protección de Datos, que creo que sitúa exactamente cuáles serían las obligaciones que tiene una administración pública en el ámbito de la protección de datos. No me voy a detener demasiado en esto porque mi intención es centrarme en el régimen jurídico no tanto de la protección de datos, sino de aquel
que llega y que está aquí y que impugna la libre circulación y el impulso sin control y restricciones y la movilidad de los datos en el seno de la Unión Europea. Pero sí que es importante que sepan que existe una serie de elementos, una serie de recursos por parte de la Agencia Española precisamente para controlar esto, lo que es un poco la protección de datos. Dentro de lo que es las nuevas obligaciones de las administraciones públicas, igual que para los privados, está lo que se llama el enfoque de riesgo. Es decir, tenemos que analizar el enfoque de riesgo, los riesgos en los que incurrimos en el tratamiento de los datos personales. Cuando anonimizamos datos de carácter personal, estamos haciendo tratamientos de datos y, por lo tanto, tenemos que hacer un análisis de los riesgos que puede suponer este tipo de proceso. Luego les contaré muy rápidamente, muy someramente, cuáles serían los principios y los pasos importantes a la hora de cometer este tipo de procedimientos de anonimización. Aquí, por ejemplo, y por apuntalar lo que comentaba el anterior ponente, es fundamental la figura del DPD, la figura del delegado de protección de datos. Es decir, en el planteamiento que comentaban anteriormente es un planteamiento mucho más transversal, mucho más inteligente desde el punto de tener un jefe de datos que no solo atienda a la protección, al control y a la contención de lo que tiene que ver con la información personal, sino que tenga una visión mucho más amplia desde el punto de vista de la reutilización de esa información. Por lo tanto, yo creo que lo ideal sería tener un DPD, si me lo permiten, evolucionado, donde de alguna manera ese DPD sea capaz de identificar, cuando tratamos datos personales, los riesgos y los planteamientos de anonimización y liberar. Por lo tanto, bueno, hay una serie de elementos, tienen que designar un DPD, elaborar un registro de actividades de tratamiento, analizar cuáles son sus bases legítimas de tratamiento, el enfoque de riesgo, reforzamiento de las medidas de seguridad, sobre todo a efectos de lo que es la liberación de datos, un análisis, una evaluación de impacto en materia de protección de datos, que es una de las novedades del nuevo reglamento, y al mismo tiempo también aplicar las medidas de seguridad adecuadas en todo este tipo de procedimientos. Luego voy a intentar esbozarles un poquito más este tema. La agencia incluso les plantea, si estas son las obligaciones, en paralelo, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, pues adecuar todos los formularios en materia de protección de datos, revisar con quién contratan. Ya no me vale que sea el proveedor más barato, me vale que sea el proveedor que más garantías me ofrece desde el punto de vista del tratamiento de la información personal y se las tendré que pedir. De hecho, la modificación del artículo 28 del propio reglamento habla de los públicos y de los contratos públicos específicamente, porque saben que los públicos son agentes que mueven gran cantidad, ingente cantidad de datos personales. Por lo tanto, tienen de alguna manera una responsabilidad vinculada con el famoso principio de responsabilidad proactiva o accountability, como se llama, como les gusta a los anglosajones comentar. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer. Esto del lado de los datos. Tienen un reglamento y, como les comentaba, que es de directa aplicación desde el 25 de mayo y una ley que está ahora mismo en ciernes. Una ley y un reglamento también español que está empezando a esbozarse. Este proyecto de ley orgánica, en principio, parece que va a salir, no lo sé ahora con el cambio de gobierno, pues parece ser que se va a retrasar un poquito más, pero estaba previsto para finales de este año. Y tiene cosas muy divertidas, regula todo lo que tiene que ver, bueno, pues con todo lo de los menores de edad. No sé si saben que el reglamento planteaba, por ejemplo, la posibilidad de subir la edad a 16 años, pero también con una horquilla a bajarla entre 13 y 16. En el proyecto de ley orgánica, ahora mismo se baja desde los 14 años actual de la legislación española a 13 años. Esto de alguna manera tiene un impacto también importante en el tratamiento de los datos de menores de edad. Es decir, tiene muchísimas novedades a ese nivel. Pero el propio reglamento, como les decía, impulsa la liberación de los datos, impulsa la libre circulación de los datos, porque vamos a ver, la protección de datos es un derecho fundamental, claro que es un derecho fundamental, pero como cualquier otro derecho fundamental no tiene un valor absoluto. Por lo tanto, también se enarbola, se impulsa todo lo que tiene que ver la libre circulación de la información, que también es legítima a todos los niveles. Datos anonimizados, como les comentaba, el considerando 26 habla que efectivamente son datos que se excluyen directamente del ámbito de la aplicación de la normativa protectora de datos personales, que se distingue de los datos pseudonimizados. Los datos pseudonimizados son aquellos que a lo mejor, pues por ejemplo, ponemos dos iniciales, NB, yo sé que efectivamente no queda claramente identificada mi persona, pero también puedo volver a sumarla con información adicional y volver a reidentificar a la persona. Por lo tanto, tenemos que distinguir claramente lo que son datos anonimizados de los datos pseudonimizados. Entonces, si esto es así, ¿qué es lo fundamental si lo que queremos es liberar no datos de carácter no personal, sino datos de carácter personal? Pues plantear procesos de anonimización.
Esos procesos de anonimización, hay una guía que me parece muy interesante que puedan leer de la Agencia Española de Protección de Datos, que la tienen, está en abierto, es utilizable. Había otra guía de reutilización de información del sector público, pero que curiosamente ha desaparecido con el cambio de la página web de la agencia, pero de momento siguen teniendo este. Entonces, tenemos que plantearnos, a ver, en un proceso de anonimización de datos, ¿qué pretendemos? Lo primero sería saber qué finalidad tiene este procedimiento, es decir, ¿queremos datos y para qué queremos estos datos? Porque el proceso de anonimización tendrá que de alguna manera plantearse para evitar al máximo los riesgos de reidentificación de personas, pero al mismo tiempo tiene que de alguna manera generar datos de valor, datos que se puedan realmente aplicar, que no se produzca una distorsión sobre los datos que finalmente se generan. Se tiene que generar un equipo de trabajo. ¿Estamos preparados para generar equipos de trabajo de anonimización, con definición de roles, quedando claro qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Incluso, les diría, en las garantías legales, todo lo que tienen que de alguna manera firmar todos estos equipos de trabajo desde el punto de vista de la garantía de la confidencialidad. ¿Estamos formando equipos y concienciando equipos desde el punto de vista de la anonimización de los datos de carácter personal para que se puedan de alguna manera reutilizar? Yo les voy lanzando preguntas, supongo que las respuestas me las irán dando luego a lo largo de la sesión. Durante la fase de anonimización tenemos que aplicar lo que se llama la ruptura de la identificación de los datos, de la identificación de las personas, tanto en microdatos en cuanto a datos directamente de identificación como datos indirectos de las mismas. Por otra parte, también tenemos que plantearnos los riesgos de una posible reidentificación. Eso que les contaba del enfoque de riesgo, tenemos que hacer una evaluación de riesgos, una evaluación de impacto de este procedimiento de anonimización, que son tratamientos de datos y que están regulados en la nueva obligación de realizar evaluaciones de impacto. Esto también se produce, por ejemplo, cuando queremos plantearnos realizar proyectos de Big Data, que son de alguna manera también otro de los valores o grandes valores en el ámbito público. Lo que les comentaba, todo lo que tiene que ver con la evaluación, esto generará un informe final de riesgos y esos riesgos además tenemos que estar evaluándolos periódicamente. Como veis, es un procedimiento que no termina con la evaluación directa, sino que tenemos que estar permanentemente reevaluando cuáles son esos riesgos. Hay muchísimos principios que se aplican en este tipo de procedimientos de anonimización, vinculado fundamentalmente con principios de privacidad del diseño y por defecto, que es otro de los grandes principios que impera o que plantea el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Tal es así que la normativa española proyectada, vulnerar este principio es una infracción grave. Se los digo a todos los efectos para que también cuando elaboren procedimientos de contratación, procedimientos de anonimización, tratamientos de perfilados, ya empiecen a aplicar estos principios de la privacidad del diseño y por defecto en toda la definición de productos, servicios, todo lo que tenga que ver con esa reutilización está directamente aplicado con esto. Comentarles que por mucho que hagamos, y esa es una realidad, no pensemos que vamos a poder eliminar absolutamente cualquier riesgo de reidentificación. Los procesos de anonimización, como cualquier otro procedimiento, no son infalibles y tendremos que asumir determinados riesgos vinculados con estos procesos de mapeo de riesgos que tenemos que plantear. Es decir, habrá una curva de asunción de riesgos, lo que quede por dentro será aceptable, lo que quede por fuera no, y es lo que tendremos que atacar, con lo cual tendremos que saber y aplicar gestión de riesgos. ¿Estamos preparados para aplicar gestión de riesgos dentro de la Administración? Todo lo que tiene que ver con el principio de privacidad durante todo el ciclo de la vida de la información también es fundamental. El principio de información y de formación de los equipos continua y constante de estos equipos de anonimización. Y luego, sobre todo, conocemos cuáles son las técnicas de anonimización, sabemos lo que son. Hay varios documentos, como les comentaba, hay uno de la agencia que es una guía bastante buena, luego hay un dictamen que es un poquito más técnico de lo que es hoy el Comité Europeo de Protección de Datos, el antiguo grupo de trabajo del artículo 29, que habla de esas técnicas y habla de, por ejemplo, de los algoritmos de hash, de los algoritmos de cifrado, de sellado de tiempo, es decir, una serie de elementos técnicos que tenemos que estar realmente testeados para intentar evitar al máximo esos riesgos de reidentificación, porque ese es el gran caballo de batalla en todo lo que implica la reutilización de la información de tipo personal. Y luego, por supuesto, desde la perspectiva legal, y ya tiro para mi casa, las garantías un poco legales, como no es posible básicamente eliminar cualquier tipo de riesgo de reidentificación, tendremos que pensar también en una serie de documentos legales y de confidencialidad. ¿Con quién? Con el equipo.
con el receptor esa información también, es decir, establecer un contrato donde establezca claramente para qué se va a usar esa información, en qué términos, las garantías que se vayan a plantear para evitar la reidentificación de esas personas y, sobre todo, elementos contractuales también vinculados con las auditorías y las inspecciones constantes de la información que haya sido anonimizada. Esto es fundamental. Estas son las dos guías que les comentaba un poco desde el punto de vista de la agencia. Ya les digo que el de reutilización ha desaparecido. Entendemos que es porque hay una revisión en estos momentos por parte de la Unión Europea de la Directiva de Reutilización, que les comentaré. Y ahora el gran, vamos a decirlo así, la gran panacea de la libre circulación de la información. Es verdad que tenemos una normativa protectora muy estricta desde el punto de vista de la información personal, pero quiero que sepan que también hay movimientos claros legislativos por parte de la Unión Europea para liberar esos datos. ¿Dónde tenemos enganchada toda esta iniciativa? Pues una iniciativa vinculada con lo que es el espacio común europeo de los datos. ¿Y ahí qué pretendemos? Pretendemos a través de un reglamento que está a punto de ser aprobado el pasado 19 de junio, se firmó un acuerdo conjunto entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, dando un impulso directo y claro al nuevo proyecto de reglamento de libre circulación de los datos personales, con lo cual se pretende que los Estados miembros no solamente van a poder liberar, van a tener que liberar la información en su seno, sino que van a poder acceder sin restricciones, salvo determinados casos de seguridad pública, orden pública, a la información almacenada y alojada en otros Estados miembros. Tiene que haber ya un movimiento transfronterizo entre los Estados miembros, entre las administraciones públicas de los distintos Estados miembros, es decir, que ya esto de la compartición y de la reutilización no será una opción, será una obligación, habida cuenta de este reglamento, con lo cual vayan pensando que esto, más que algo que suena divertido, suena moderno, al fin y al cabo hay que aplicarlo de una manera clara y directa. Hay una revisión de la directiva sobre reutilización de la información del sector público. Curiosamente, yo les comentaré algunos tips de esta directiva, si me da tiempo, un poquito más tarde. Pero básicamente hay una cosa muy curiosa y es que ya se incluyen dentro de lo que serían los procedimientos de reutilización de la información, dentro de los costes marginales en tarificación por compartición de esa información de los públicos a terceros, los costes de anonimización, con lo cual yo creo que es importante que ya vayan trabajando en estos procesos porque además se pueden de alguna manera aplicar en estos costes marginales en caso de compartición de esta información en los procesos de reutilización. Hay iniciativas para intensificar los esfuerzos para aumentar la disponibilidad de los datos sanitarios. No sé si conocen y si les comentaron anteriormente con más profundidad, ya en Reino Unido hubo una iniciativa, el Care Data, que era un proyecto de Big Data sanitario muy ambicioso, pero que realmente al final petó por motivos de seguridad. Todos los días se filtraban del orden de 2.000, 3.000 registros sanitarios. Y ese fue el fin del gran proyecto de Big Data sanitario en Reino Unido y a nivel europeo. Era el gran paradigma y estábamos todos locos con esta cuestión. Ha habido alguna iniciativa también similar en Cataluña, pero se ha parado también a nivel legislativo y, sin embargo, ahora hay un impulso por la apertura y la liberalización de los datos sanitarios, de este famoso Big Data sanitario. Al mismo tiempo también hay otra iniciativa vinculada con lo que sería la preservación y la compartición de la información científica. Se apunta directamente en los textos europeos a las startups, a las empresas, con lo cual creo que también es muy interesante que lo tengan en cuenta. Fíjense que además estamos hablando de datos altamente sensibles y, sin embargo, se apuesta por la compartición y por la apertura. Una orientación, también les comento que hay cosas curiosas también vinculadas no solamente con la compartición de datos de los públicos, los privados, sino también se ha generado una primera guía para la compartición de datos entre empresas. Es bastante curiosa porque al fin y al cabo también las empresas están generando, incluso esas empresas pueden haber accedido a datos de públicos que a su vez pueden recompartir. De hecho, está previsto que en el 2019 se lance un centro para la compartición sin límites a nivel un poco también de Open Data y Big Data entre privados, con lo cual también hay una iniciativa a diferente nivel. Y básicamente, bueno, pues lo que les comentaba, esta es la propuesta vinculada con lo que tiene que ver con la libre circulación de datos, el acuerdo de hace nada, apenas 10 días, de impulso de la libre circulación.
todo lo que tiene que ver un poco pues, con el régimen jurídico aplicable también. Esto tiene que ver ya más con la reutilización de la información del sector público. Comentarles que hay un caso curioso, es una ley muy antigua, es la Ley 56/2007, pero que es muy interesante porque permite a los públicos, sobre todo a los órganos estadísticos de las administraciones públicas autonómicas, acceder a información a nivel estadístico y liberarlas también. Incluso prevé que el sector privado, salvo determinados elementos de protección de la información comercial, secretos comerciales, protección de datos y demás, pueda ser incluso sancionado, fíjense, desde 2017, con 50.000 euros de multa en caso de no liberación de esa información hacia los públicos para que puedan seguir nutriendo esa información, con lo cual pensemos que los datos que manejamos van a ser datos manejados directamente por las administraciones públicas, pero podremos también tocar la puerta de los privados a efectos estadísticos, a efectos de generar información reusable de cara a terceros, siempre con protección a todo lo que tenga que ver con know-how, secretos comerciales, etcétera. Pero bueno, quería traerles también ese planteamiento. ¿Cuáles son las principales premisas de la nueva modificación de la Directiva de Reutilización de Información del Sector Público? Pues básicamente está coordinado con el Reglamento General Europeo de Protección de Datos. También está coordinado con el otro régimen jurídico que lo que hace es impulsar precisamente toda esa libre circulación de datos, que es esta propuesta de reglamento de libre circulación. Una cosa fundamental, no sé si conocen que hay un draft europeo, el Parlamento Europeo ya lleva trabajando en las nuevas normas de derecho civil sobre robótica, y si leen ese documento hay una parte fundamental que tiene que ver con el impulso de toda la información y la reutilización de la información en manos de públicos para liberar todo el potencial de la inteligencia artificial. Entonces me parece interesante que conecten también estas iniciativas, porque ya muchas empresas privadas están tocando también las puertas de los públicos para generar nuevos algoritmos que, de alguna manera, bueno, pues, planteen nuevos negocios, nuevos planteamientos de líneas de actividad, etcétera. Y si de algo se nutre la inteligencia artificial es de datos, con lo cual no duden que les van a tocar en breve, si no se las están tocando ya a la puerta, precisamente para desarrollar todo este tipo de iniciativas. Es más, vienen impulsadas directamente en el ámbito del sector de la reutilización de la información del sector público. Pues plantearles también que hay una iniciativa también de generación de superordenadores, una inversión de más de 1.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea, precisamente para poner las bases técnicas para la reutilización más rápida de todo lo que tiene que ver con la información del sector público. De hecho, se quiere plantear una empresa común destinada a eso, al establecimiento de una red informática de alto rendimiento en 2023. Con lo cual, que sepan también que se están realizando movimientos financieros claros por parte de la Comisión Europea en este sentido. También está coordinada con la directiva INSPIRE, que es justamente la que plantea y aboga por la compartición de los datos espaciales a efectos de generación de nuevas políticas en el ámbito medioambiental, con lo cual creo que también es muy interesante. Habla de los datos personales, habla básicamente de la necesidad de anonimizar información personal, y tal es así que impulsa estos procedimientos para la compartición de datos de carácter personal, que incluso los plantea que se integren dentro de los costes marginales a efectos de tarificación cuando se comparte esa información frente a peticiones, por ejemplo, del sector privado. Plantea incluso esta directiva, que me llama la atención, planteamientos tecnológicos de compartición a través de APIs. Habla de APIs, de interfaces, con lo cual estamos preparados en la Administración no solamente para anonimizar, para proyectar, para saber que es un dato personal, sí o no, sino también poner sobre la mesa elementos o planteamientos tecnológicos que faciliten esa compartición. Se los digo porque en el mundo incluso de la protección de datos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho de acceso, también está asociado con plataformas y aplicaciones que generen informes vinculados con el derecho de acceso, es decir, la utilización o el ejercicio electrónico de los derechos, que a ustedes de alguna manera no les lejano por el tema de la administración electrónica. De hecho, son los que más quizás experiencia tienen en este ámbito frente al sector privado, vamos a decirlo de esta manera. Lo que les comentaba, artículo 6 de la directiva, implica ya que en los costes marginales se incluye la anonimización, lo cual me parece importante porque es un impulso a los procesos de anonimización y, por tanto, a la libre circulación de cualquier tipo de información y datos. El considerando 47 lo plantea claramente, plantea la necesidad de conciliar los intereses de protección de datos con la libre circulación.
Por lo tanto, yo les voy a decir algo a nivel normativo, y me están haciendo ya señales de humo, es tan legítimo e igualmente necesario proteger la información como liberarla. Y hay fundamentos legales válidos de un lado y del otro. Es más, todo el movimiento legislativo de la Unión Europea en este sentido lo que aboga justamente por anonimizar y liberar y mover, y que no haya restricciones de movimiento de datos en el seno de la Unión Europea. Y los públicos son parte crucial de esta parte. Entonces, mucha gente me mira con los ojos acuosos y me dice, pero entonces, ¿puedo usar los datos? Entonces, básicamente, vuelvo un poco a la conclusión inicial. No es que puedas, es que ya debes utilizar y reutilizar y facilitar esa información, porque de hecho, con toda esta normativa que les acabo de comentar, lo que hace justamente es impulsar y que los Estados miembros no hagan ningún tipo de bloqueo, porque se habían dado cuenta que a nivel normativo lo estaban utilizando, de esa información a nivel europeo. Por lo tanto, sí que puedes, claro que puedes. Eso sí, con garantías, con procesos, con recursos, con elementos, que yo sé que también falta mucho de eso. Así que nada, espero haber podido contribuir y muchas gracias.